Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Hablar un poquito más duro, que es que la costumbre del audífono. Bueno, vamos a revisar de una manera breve hipotensión intracraneal espontánea. Vamos a ver que es una enfermedad de un diagnóstico más bien como difícil y que recientemente se viene investigando pues en mayor proporción con respecto a esta patología. Pues cada vez, digamos, la diagnosticamos un poco más. Pues, primero que hay que hacer es pues, conocer que existe. Eh, bueno, como introducción, vemos que pues, la hidrocefalia de presión normal es una afección que se caracteriza por tener un volumen de líquido cefalorraquídeo que está pues, por debajo del valor normal. Esto usualmente se debe a que o sea, en la mayoría de los casos hay una fístula o un punto en donde este líquido cefalorraquídeo se pierde y esto provoca que el cerebro pues tenga un descenso pues hacia, digamos, pues la base del cráneo y ocasiona los síntomas. Eh, el término espontáneo se utiliza específicamente para las fístulas que no tienen una causa evidente. Por ejemplo, los pacientes que tienen traumatismos o que les han hecho punciones lumbares. Entonces, pues, ese tipo de patologías que siguen siendo pues igual una cefalea por hipotensión, en los casos, por ejemplo, de las funciones lumbares, no se van a clasificar como pues, espontáneas. Este término es exclusivo para las que no tienen una etiología evidente o si tienen una etiología, que ahorita voy a mostrar algunas de las causas que pueden explicar por qué puede tener alguien una fístula de líquido cefalorraquídeo. Básicamente, la presión también en algún momento puede ser medida como normal, pero en general lo que se encuentra es que las presiones están por debajo de lo usual, que es un valor es un valor en realidad de 60 milímetros, por debajo de 60 milímetros de agua. Cambia. Ya. Bueno, nuevamente, estas son algunas de las diapositivas que mostré ayer con respecto a la fisiología del líquido cefalorraquídeo. Vemos pues que el líquido cefalorraquídeo es un líquido que sirve como protector del cerebro y la médula espinal contra pues, lesiones mecánicas, actúa disminuyendo el peso efectivo del cerebro más o menos entre 25 y 50 gramos, teniendo en cuenta que el peso del cerebro es más o menos 1500 gramos. También tiene una función pues, para el transporte de nutrientes, hormonas, proteínas, y que pues, se conoce tradicionalmente que tiene pues, un flujo que ya lo hablamos ayer, que ahorita lo voy a mostrar, a través pues, del sistema ventricular y el espacio subaracnoideo. Con respecto a pues, la producción, básicamente el 80% se produce en los plejos coroideos que están pues, tapizando las cavidades ventriculares. Además de esto, se cree que el 20% restante lo producen otras pues, estructuras como el parénquima y el estroma cerebral, el intersticio, y que se forma más o menos en una tasa de 0.3 a 0.4 mililitros minuto, y que para un volumen, pues usualmente que tiene un adulto normal es de entre 90 y 150 mililitros. Teniendo en cuenta que, digamos, las variaciones de presión están más o menos entre 6 y 20 centímetros de agua, dependiendo de qué esté haciendo el paciente, está parado, sentado, si está haciendo fuerza o no. Esta imagen pues también la vimos ayer, pues no voy a andar mucho en esto, pues como comentábamos ayer, la circulación usualmente tiene el patrón que va pues, desde el sistema ventricular producida por los plejos ventriculares, atraviesa pues todo el sistema ventricular hasta llegar al cuarto ventrículo en donde pues, se comunica con el espacio aracnoideo a través del agujero de Magendie. Básicamente la reabsorción, como habíamos comentado, pues tiene múltiples sitios por donde se reabsorben. Entre esos, pues los nervios craneales, vemos pues como los senos venosos, sobre todo el seno longitudinal superior tiene un gran pues, aporte a este. Y además de esto, en la figura de la derecha, vemos pues también como los espacios de Virchow-Robin y todo el espacio del sistema linfático también contribuye para esta reabsorción. Muy importante esta imagen de la mitad y por qué volví con lo que estas mismas diapositivas, y es porque en estos sitios donde vemos que, por ejemplo, esto es médula espinal, algunos plejos venosos también ayudan al drenaje del líquido cefalorraquídeo, vemos como hacia el receso por donde están las raíces espinales, también hay una absorción importante y estos sitios pueden ser, digamos, una de las causas por donde hayan fístulas. Un ejemplo es
en los casos en donde hay divertículos, que usualmente están en los recesos, y además de eso, fístulas ocasionadas por malformaciones venosas. Si uno busca en internet, nuevamente, les muestro una búsqueda que uno pues, puede hacer en PubMed, ve como del 2010 hacia acá la cantidad de artículos escritos acerca de hipotensión endocranial espontánea ha venido en aumento, pues configurando lo que comentaba en un principio, que cada vez el diagnóstico, digamos, se conoce un poco más y la gente lo está teniendo en cuenta a la hora de buscar una explicación, por ejemplo, un paciente con cefalea, que es la manifestación más común. Con respecto a la fisiopatología, se cree que cuando el volumen del líquido cefalorraquídeo pues, disminuye debido pues, a fugas o a la causa que se encuentre subyacente, hay un desplazamiento del cerebro hacia inferior, pues hacia la base del cráneo, que provoca pues, que haya una atracción de los nervios sensoriales meningios, de las venas puente, y esto pues da o sería pues una de las explicaciones de la cefalea. Lo otro es que existe una cefalea postural, es evidente que hay una cefalea ortostática, y esto se debe pues, a la mismo que estamos mencionando, que pues, por tracción de las meninges se produce pues, la cefalea. Básicamente, también se cree que hay, digamos, una contribución mucho mayor a esta cefalea porque también al disminuir esta presión de líquido cefalorraquídeo en el cráneo, hay una vasodilatación compensatoria de los vasos cerebrales y esto también pues, genera digamos, una hiperemia cerebral que también contribuye pues, a la cefalea. Digamos que hay un grupo de pacientes en los que hay algunas predisposiciones en donde también pueden generar, digamos, algunas alteraciones que van a generar que hayan fístulas. Por ejemplo, los pacientes con trastornos del tejido conectivo también pueden tener, pues, en estos casos, pues, por ejemplo, un paciente con un Marfan puede llegar a tener un divertículo y generar, pues, una fístula y cefalea por esta fístula. Vemos que hay múltiples, digamos, con respecto a las alteraciones del tejido conectivo, como la fibrina y la elastina, que pueden causar que la pared de la dura madre sea mucho más débil y se generen divertículos, como lo mencioné, por ejemplo, para el caso de los Marfan. Otra cosa es que en los pacientes que pues, clínicamente no tienen nada, pero pues tienen alguna de estas anomalías, cualquier, digamos, estímulo no tan importante como por ejemplo estornudar, cualquier actividad deportiva, un orgasmo, una relación sexual puede ocasionar, digamos, este tipo de eventos. Esta es, digamos, la forma en cómo se clasifica etiológicamente las causas de lo que pueden ser la cefalea por hipotensión, o la hipotensión intracraneal espontánea. Y es muy importante que vean que pues, lo único que estoy mostrando son huesos, ¿sí? Ahora, esto es básicamente una enfermedad de la columna, pues, de la columna y de la médula espinal, o sus meninges. Entonces, vemos que la tipo 1A usualmente son fístulas que se encuentran a nivel ventral. Esto es una mielografía por TAC. Vemos que acá está señalado con la flecha blanca un osteofito que está básicamente introduciéndose hacia el canal, ¿sí? Y esto ocasionando pues una comunicación entre el canal y el espacio epidural. Vemos con las cabecitas de las flechas negras, pues eso es básicamente contraste, contraste que se utiliza para la mielografía. Y digamos que esto es una de las causas más comunes, la patología degenerativa. No necesariamente los osteofitos, pero en los pacientes, por ejemplo, añosos que tienen discos calcificados, discos degenerados, una de las causas de hipotensión intracraneal puede ser, la patología degenerativa es muy importante. Ahora, acá ven una foto intraquirúrgica pues esto es la dura madre y vemos acá cómo está básicamente rota y el asterisco es este osteofito que se ve acá. Pues la solución para esto pues, es muy sencilla, se quita el osteofito y se sutura la dura madre. Esta es la tipo 1B, la anterior es clasificada como tipo 1A, básicamente es una etiología por degenerativa. Pues. La tipo 1B, como vemos acá, usualmente es descrita como fístulas laterales
Estas básicamente son, o se cree que son también porque hay una debilidad de la pared. Entonces, esto genera que empiece a haber salida de líquido. Vemos acá cómo está nuevamente la mielografía. Vemos aquí con el asterisco, lo que vemos es medio de contraste por fuera del espacio subaracnoideo. Y además, acá vemos en esta otra imagen intraquirúrgica cómo está, digamos, no está roto, ¿sí? Vemos que tiene un saco, pero la pared es mucho más delgada y está invaginado y extruido, ¿sí? Básicamente, digamos que eso podríamos describirlo de esta manera. Las tipo 2A se escriben como divertículos meningios. Vemos acá lo mismo, la mielografía. Vemos que aquí no hay una comunicación, se alcanzan a ver, pero sí hay una cavidad con líquido cefalorraquídeo o medio de contraste que está extruida. Esto usualmente se suele ver en los pacientes con patologías de, del tejido conectivo, como habíamos mencionado, por ejemplo, los casos de Marfan, y pues puede ser otra de las causas. Por estas últimas dos son la tipo 2B, que es básicamente una ectasia dural. Vemos cómo hay una acumulación pues, importante de líquido cefalorraquídeo y medio de contraste hacia el sacro, y vemos que tiene un efecto, por lo menos para esta foto o para este paciente, había casi que erosionado el hueso, lo que pues, ocasiona que, digamos, el reparo anatómico sea muy difícil, ¿sí? Vemos pues que es la ectasia pues está allí, no ha tenido, pues no tiene ningún tipo de fuga, pero pues esto podría condicionar también a una hipotensión intracraneal espontánea. Y por último, y pues digamos, de las cosas que más se escriben ahora es esta, que es la tipo 3, que son las que son ocasionadas por fístulas venosas. Entonces acá vemos una angiografía por sustracción digital, en donde vemos todo el plejo lumbar, y además de esto vemos una comunicación anómala entre un vaso y la dura pues, de la médula. Entonces vemos acá otra imagen intraquirúrgica donde se ve pues, el vaso anómalo y la comunicación en la flechita blanca con la fístula pues, de líquido cefalorraquídeo. Pues con respecto a la etiología, pues tenemos que tener en cuenta que cualquier cosa que altere esa barrera, pues va a tener, digamos, una repercusión con respecto al volumen de líquido cefalorraquídeo. Entonces, para nuestro caso, las tres primeras de arriba, pues no harían parte del contexto de espontáneo. Y de hacia, pues de donde está, donde vemos que el mayor reto diagnóstico está en esta patología, que es la que no tenemos una causa clara, pero que puede tener, como había mencionado, algunas cosas o predisposiciones que pueden generar, por ejemplo, divertículos meningios, ectasias durales, por ejemplo, estos pacientes, como vemos acá, las características de todos estos pacientes acá son enfermedades del tejido conectivo, y la patología, como vimos que es, digamos, una de las causas más comunes, la patología degenerativa de la columna. Pues, que si le preguntan a un cirujano, va a decir que esto es una enfermedad de la columna. Con respecto a la presentación clínica, el síntoma cardinal siempre es pues, la cefalea. Casi el 100% de los pacientes presentan cefalea. Es una cefalea que empeora cuando el paciente está de pie y disminuye cuando está acostado. Básicamente, ¿por qué? Por lo que hablábamos de que el cerebro cae y eso causa dolor. El intervalo en que aparecen los síntomas, o sea, puede variar mucho. Puede ser, es muy importante esto porque hay que preguntarle bien al paciente, venga, usted cuando se levanta le da dolor de cabeza, por ejemplo, en la mañana. ¿Sí? El paciente recién levantado puede tener dolor de cabeza inmediatamente o puede que no. Puede que el dolor aparezca inclusive hasta 12 horas después. Se ha descrito también que puede ser un dolor que describen que no aparece durante, pues inmediatamente el paciente se levanta, sino durante el transcurso del día, y se describe como la cefalea de la segunda mitad del día. Se cree que cuando, pues digamos, no hay un diagnóstico, el paciente pues vive con esto, pasa el tiempo, inclusive esa característica ortostática puede desaparecer y el paciente pues estar, digamos, permanentemente con cefalea o inclusive tener una característica inversa, o sea, se acuesta y le da el dolor de cabeza.
Bueno, otra cosa es que se puede referir como una cefalea holocranial, puede ser suboccipital, puede ser unilateral, o sea, la realidad es que puede simular cualquier cosa, inclusive una migraña. Eh, Básicamente es muy común que los pacientes con fístulas de líquido cefalorraquídeo y fístulas venosas hagan maniobras de Valsalva y se empeore el dolor. Hay síntomas auditivos que también son bien comunes, como la sordera, el tinnitus pulsátil y pérdida pues, de la audición progresiva. Y además de esto, pueden haber síntomas que pueden confundir a uno o confundirle el diagnóstico, por ejemplo, rigidez nucal, que básicamente uno, bueno, cefalea, rigidez nucal, va a hacer una punción. Entonces, pues, pensando en que no sea, digamos, un proceso infeccioso, y pues no confundirlo con una migraña, pues como mencionaba arriba, los síntomas pueden simularlo también. Otra cosa que se describe también es que los pacientes inicialmente o pueden tener síntomas muy inespecíficos, como pacientes que refieren que tienen dificultad para la concentración, que tienen una dificultad para evocar algunas palabras, o lo más común que dicen es que sienten una sensación de fatiga, como de cansancio. Hay síntomas poco comunes, como digamos parestesias, presión facial, diplopia, inclusive el temblor. Vemos acá que hay múltiples síntomas, siendo aquí señalo muy importante pues, la cefalea que está en el 98, casi en el 100% de los pacientes. Vemos que la gran mayoría de estas cefaleas son de características ortostáticas, pero como mencionaba anteriormente, si este proceso se cronifica, inclusive pueden tener hacer una inversión de la clínica y tener más bien una cefalea en cuando se acuesta. Otros síntomas que también son muy comunes, como vemos, la mitad de los pacientes refieren mareo o vértigo, casi un 30% refiere tinnitus, y vemos que puede haber también Hola, ¿cómo estás? otros síntomas que son menos, mucho, pero mucho menos comunes, pero que pueden llegar a suceder. Inclusive, pues aparece aquí el coma, siringomielia, miespasmo faciales, pues que son síntomas que, por, digamos, un paciente puede consultar por un miespasmo facial y no tener, digamos, un conflicto neurovascular o algo que lo explique, y pues sería bueno uno de pronto descartar que no se trate de una hipotensión intracraneal, aunque pues vemos que el porcentaje pues, de pacientes que se presentan con esto es mínimo. Con respecto al diagnóstico, para el diagnóstico se utilizan los criterios de la Asociación pues, Internacional para el Diagnóstico de Enfermedades de tipo cefalea, y básicamente tiene estos 4 puntos. Es cualquier dolor de cabeza que sea atribuido a una evidencia de presión de líquido cefalorraquídeo por debajo de 60. ¿Sí? Vemos acá el ítem B. O que por imágenes haya imágenes sugestivas de que esto esté sucediendo. Ya les voy a mostrar las imágenes. Este dolor de cabeza también tiene que tener relación con respecto a los hallazgos, tanto como de fístula o como de presión baja. Y pues que el diagnóstico no sea explicado por cualquier otra cosa pues, de la clasificación. Para el diagnóstico pues, tenemos múltiples ayudas diagnósticas, entre ellas la resonancia contrastada, y vemos que en la resonancia podemos tener realce paquimeningio, ojo paquimeningio, no leptomeningio, colecciones subdurales, que haya congestión de estructuras venosas, hay un aumento del tamaño de la hipófisis, eso en inglés es una traducción toda rara, pero es como que el cerebro cae, pues es un hundimiento cerebral, y que haya, digamos, un aumento del volumen del espacio subaracnoideo de la vaina del nervio óptico. Si uno compara pues, las imágenes entre resonancia y TAC, la realidad es que ambas son igual de buenas. Digamos que la resonancia podría tener algún grado de ventaja con respecto a la mielografía por TAC. Y vemos acá, pues, por ejemplo, las imágenes que les acabo de comentar. Entonces vemos algunas de las características o cosas que podemos encontrar. Entonces podemos encontrar subdurales. ¿Por qué? El mismo concepto, por ejemplo, de un paciente derivado que aumenta su espacio subaracnoideo y le sangra la cabeza. O puede tener higromas, no necesariamente tienen que ser sangrados. Vemos como también hay un realce paquimeningio, vemos en esta imagen, igual que en la de él. Vemos como hay un engrosamiento de las estructuras venosas, vemos como este seno longitudinal superior está engrosado. Vemos también un alargamiento como tal de la glándula de la hipófisis.
y lo que se describe como un descenso del cerebro como hacia la base del cráneo, que puede llegar a uno confundirlo, por ejemplo, con un Chiari tipo 1. Siempre tener en cuenta esto, que si uno ve en una imagen en sagital, estas amígdalas descendidas, como vemos en donde está la flecha, vemos como la distancia entre el clivus y el puente está casi que perdida. Pues uno podría llegar a pensar, bueno, esto puede ser un Chiari, pero bueno, nuevamente la clínica, las imágenes y enfocar pues el paciente de una manera adecuada. Vemos acá el ensanchamiento también de la vaina del espacio subaracnoideo alrededor del nervio óptico. Y bueno, esto básicamente es lo mismo que vimos en las imágenes, siempre teniendo en cuenta que no debe haber pues, un realce leptomeningio, sino paquimeningio. Si hay un realce leptomeningio, pensar en otra cosa, pues, sobre todo de procesos infecciosos infiltrativos. Las colecciones pues, subdurales importantes, nuevamente gromas, puede ser también hematomas subdurales. Y básicamente hallazgos, por ejemplo, importantes a la hora de hacer la función lumbar, pues hace parte del diagnóstico. Vamos a estudiarle el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar la presión, usualmente está baja, como dije, parte de los criterios diagnósticos es que esté por debajo de 60 milímetros de agua. Puede estar normal también, en algunos casos puede estar normal. El color usualmente es un líquido claro, pues como vemos en ocasiones puede llegar a tener algo de xantocromía, teniendo en cuenta que los pacientes pueden tener colecciones subdurales. Eh, Otra de las cosas importantes es la concentración de proteínas que puede llegar a verse aumentada. Usualmente está normal, pero pueden haber valores entre 100 y 1000 y que pues digamos son raros, pero que puede encontrarse en este tipo de patología. Igual que el conteo de células, podemos encontrar una pleocitosis que puede ser hasta máximo 50.000 células. 50.000 células, no, 50 células. El conteo de eritrocitos usualmente puede estar normal o elevado, pues considerando nuevamente lo de las colecciones subdurales. Y la citología, la microbiología, pues evidentemente tiene que estar negativa. Con respecto a la concentración de glucosa, nunca debe estar baja. Y si está baja, pues evidentemente hay que pensar en una patología de tipo infeccioso. Con respecto al diagnóstico por mielografía, la mielografía por TAG es la prueba más, digamos, confiable, la que más se utiliza, es de fácil reproducción, permite medir la presión de apertura también y también es importante que permite medir el flujo, por ejemplo, los pacientes que tienen fístulas y son de flujo rápido y lento. Esto a la vez es un poquito complejo porque cuando se hace este diagnóstico por mielografía hay que tener en cuenta esto porque las fístulas de flujo rápido, en ocasiones uno pone el contraste y las depuran de una y no se alcanza, digamos, a evidenciar el sitio fistuloso. Vemos acá una mielografía por TAC, vemos acá más o menos esto es L2, cómo el medio de contraste está escapando por acá. Vemos acá una fístula tipo 1A ventral, una fístula anterior y vemos acá también una congestión pues como del espacio venoso de una vértebra, esto es lumbar. Con respecto a la resonancia, vemos acá en esta flecha que está aquí y todo este espacio que es más o menos desde C2 hasta T1, que hay una colección epidural que tiene la misma intensidad de líquido que tiene el líquido cefalorraquídeo. Y para la segunda, que es una mielografía por resonancia, vemos también un punto fistuloso hacia la región lumbar. Esto está como por los riñones, debería ser más o menos L3. Otra de las medidas que tenemos diagnóstica es la cisternografía radioisotópica. Utiliza un radiotrazador que es el Indio 111. Básicamente se produce este radiotrazador a nivel pues, raquídeo por una punción lumbar y se sigue pues, el flujo dinámico de este durante 24 o hasta 48 horas. Básicamente lo que se hace es pues, que se detecta una radioactividad abundante sobre todas las convejidades cerebrales y si aparece de manera temprana, antes de la sexta hora, sobre todo cuando aparece radioactivo en riñón y vejiga, es un signo indirecto de que hay una pérdida de líquido cefalorraquídeo por algún lugar. O sea, digamos que esto es una prueba más orientadora para saber si sí o no se trata de una fístula, no tanto como para saber dónde está la fístula. Básicamente, tenemos pues este último, ya finalizando este algoritmo diagnóstico. Un momento, una cosa, no toda falta.
Entonces, si tenemos un paciente bajo una sospecha de un síndrome de hipotensión intracraniana, lo primero que hay que hacer es hacer un ataque cerebral. Es un ataque de cráneo simple. ¿Por qué? Porque hay que descartar una de las causas que son traumatismos, cualquier otra cosa que sea secundaria. ¿Listo? Una vez tengamos esto y esto esté pues normal, vamos a utilizar alguna de estas imágenes, ¿cierto? Entonces, si tenemos, vámonos por el lado de que utilicemos alguna de estas imágenes y sea negativo, hay que hacer una punción lumbar. La punción lumbar va a mostrarnos una presión de apertura. Si la presión de apertura es normal y la sospecha clínica sigue siendo alta, hay que llevar la mielografía por TAC nuevamente. Negativo, esperar que esto definitivamente no es eso. Ahora, si nos vamos por el lado de que tenemos una de las primeras pruebas positivas, ¿sí? Sea una resonancia cerebral con signos como los que vimos anteriormente, sea una resonancia espinal en donde veamos una mielografía por resonancia y seamos capaces de identificar el sitio fistuloso, ¿qué vamos a hacer como parte del tratamiento? Lo primero que se debe hacer es tratamiento conservador. Básicamente lo que recomiendan, pues no hay guías ni, pues, digamos, eh, guías internacionales o algo donde tener, pues, digamos, una práctica uniformada, pero en general la gran mayoría de los autores en los artículos concuerdan en lo mismo y es un tratamiento conservador por 10 días. ¿En qué consiste el tratamiento conservador? Ya ahorita les muestro. Si esto no funciona, el segundo paso es hacer un parche hemático, ¿sí? Básicamente se hace el parche hemático en posición Trendelenburg. Si esto no funciona, hay que reintentar el parche hemático. Y si es inefectivo, nuevamente considerar hacer una mielografía. Eh, por la mielografía uno puede localizar el sitio, digamos, de fístula y utilizar un tratamiento. Puede ser con otro parche hemático. Los parches hemáticos es algo muy curioso porque cuando se realizan, quienes lo realizan, digamos, no hay una cantidad de sangre que se utilice como de manera estándar. O sea, hay gente que utiliza 10 cc y hay gente que utiliza 100 cc. Entonces, básicamente, el tratamiento puede guiarse con la imagen y sabiendo dónde está el punto fistuloso. Y además de esto, podría utilizarse un tratamiento también con pegantes de fibrina o, por último, pues pensar en un reparo quirúrgico. Sigamos. Con respecto al tratamiento, las medidas conservadoras son las que utilizamos también, por ejemplo, cuando los pacientes tienen una cefalea pospunción, que es aumentarle la ingesta de líquidos, ponerle líquidos endovenosos, usar cafeína, inclusive una faja abdominal. Y hay un porcentaje importante de pacientes que mejoran con esto. Básicamente, la otra terapia que conocemos, pues que se hace pues, muy comúnmente en los pacientes con cefalea pospunción es el parche hemático. Básicamente, ahorita voy a mostrar algunos números, pero la realidad es que es un muy buen procedimiento, es sencillo y en general los pacientes responden bien. ¿Se cree por qué? Pues básicamente porque hay un coágulo de fibrina, se forma un coágulo de fibrina en el sitio donde está el punto fistuloso o el desgarro dural y básicamente la mayoría de los pacientes no requiere más de dos, o sea, o el 50% se alivia en el primero y hasta el 70% con el segundo procedimiento. De ahí para allá es anecdótico que se haga más de tres. Este es un artículo que encontré, una serie, pues como la más grande que encontré, en realidad tiene solo 30 pacientes. Entonces, pues no es pues una cosa pues muy, digamos, representativa y con mucho peso estadístico, pero pues nos mostraron sus resultados. Cogieron pues 30 pacientes con hipertensión endocraniana espontánea. Básicamente hicieron un primer parche hemático en estos, no tuvieron resolución 3, pero 27 sí tuvieron un procedimiento pues que fue exitoso. Básicamente, de estos 30 pacientes, vemos que 23, el 77%, se curaron tras un solo procedimiento. Y más o menos el 57% requirió dos procedimientos, pero tuvieron un alivio de sus síntomas. Básicamente lo siguieron durante de 1 a 4 años y con solo este par de procedimientos tuvieron un alivio sintomático. Vemos pues el procedimiento acá abajo, que pues, es lo mismo, una punción lumbar, y se deja o se administra pues el parche hemático, la sangre, en el espacio epidural.
Otro de los métodos que tenemos para el diagnóstico, y pues repito, de esto se viene escribiendo muchísimo porque cada vez es más común encontrar eh, eh, como una causa las tipo 3, que son las fístulas venosas, con una causa de síndrome de hipotensión intracraneal, y se está escribiendo muchísimo, sobre todo en radiología intervencionista y en neurocirugía endovascular, sobre, digamos, este tipo de alteración. Vemos que en este estudio tenían pues, 53 pacientes. Vemos las características pues, demográficas y pues, de los pacientes que estaban sometidos a este estudio. Quiero que vean esto acá, en donde vemos qué porcentaje de los pacientes tenían, eran 53 pacientes y solo 25 de estos pacientes en realidad tenían una hipotensión medida por punción lumbar. ¿Quiénes tenían hallazgos positivos en la resonancia? De los 53, casi el 80% tenía algún hallazgo positivo. Y a quienes se les encontraron fístulas de tipo, pues, relacionadas con fístulas venosas, básicamente fueron a 10 pacientes. Estos fueron los pacientes que ellos tuvieron. Estos son los sitios donde tuvieron las fístulas, que fueron a nivel cervical. Lo más común era que fueran torácicas. Pero Y muy rara vez, o sea, en realidad no tuvieron que le lumpares. entregó el Entonces vemos, estas son las imágenes de las angiografías por sustracción digital, en donde se ve, pues aquí muy sutilmente las fístulas. Pero bueno, ¿pero y qué? No, pues ya perdí la pieza. Para el manejo se ¿Y pueden entonces plantear qué? dos cosas: o hacer un manejo endovascular ¿De con volver a pegantes, devolverte los usualmente utilizan también o pegantes de de mandarte fibrina, otra vez? ¿O qué? o el manejo quirúrgico, que pues está básicamente es Pero llegar al ¿cómo punto le fistuloso y entregó a hacer un alguien clipaje ese algo? de la fístula venosa. Vemos aquí se inserta el clip, Como para el otro confirmar la clip, entrega, pero no siempre, sobre todo en las cosas que no y se corta y soluciona el problema. Y ¿Y qué? Entonces, Bueno, esto ha sido ese no todo. tenía código, pero Muchísimas siempre tiene que gracias. verificar con el usuario que fue lo que pidieron. Muchas gracias. pero ¿y a quién Gracias se lo por estos entregó? 6 O sea, meses. ¿cómo así? Con ¿Algún muchísimo. aprovechado está almorzando de nuestras Muchas gracias. hamburguesas? Entonces, sí, desde 40 minutos antes de llegar. Primero estaba demoradísimo. Oye, Exacto. Pero ¿será que tú no le escribiste al señor qué es? no, no me Creo que el tema es que cuando no se reconoce y ahí viene algo más de comunicación, lo llamé y no me respondió. hay algunos pacientes mayores que llevan a funciones lugares por otras razones, por De puesto a foto. con algunas salud cerebral. Hemos visto disminución como en el rango de 8 o menos ¿Cómo estabas? de presión de apertura. Y el seguimiento posiblemente se mantiene igual. Yo me parece que los pacientes, una parte de eso van a terminar desarrollando un trastorno cognitivo. Y viene la parte importante del reconocimiento de esto, y hay un ejemplo complementario de habla de que la hipotensión intracraniana no reconocida a tiempo seguramente va a terminar desarrollando lo que es definido como el cerebro plástico. Es un cerebro que ha perdido de cierta forma la protección que genera dicho en la presión misma intracraniana, aumentando el riesgo de desarrollo de problemas cognitivos. Es como lo interesante de ese reconocimiento, de saber que es una condición que se puede presentar y que la única forma que tenemos es, bueno, la sospecha, por supuesto, y hacer una consulta para la medición de la presión. Este paso. Muchas gracias.